Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Segundo bloque de Mundo Agro, y como habíamos anticipado, el tema de los contratos agropecuarios, particularmente los arrendamientos y otros, están cobrando sumo auge, porque con la caída de rentabilidad en el campo, muchos observan que es necesario cerrar muy buenos acuerdos y contratos para que el negocio agropecuario se pueda sostener. De ese tema hablamos con la doctora Analía Selva, quien disertó en ámbitos de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Preste atención porque ha hablado en su conjunto de varios contratos, no solamente de arrendamiento de campos, sino de otros realmente interesantes. Analía Selva entonces nos comentaba por qué por hoy, la cuestión de los contratos agropecuarios cobran una singular importancia en materia de producción. Portal del Interior, el periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior, 10 años junto a la gente que hace grande el país. Bueno, el tema de los contratos en el campo, un capítulo realmente muy especial que la trae nuevamente aquí a la Bolsa de Cereales a brindar una disertación. Así es, buenas tardes. En este momento del año donde estamos discutiendo, entre comillas, la renovación de los contratos, bueno, es muy importante, consideramos recordar cuáles son todos los efectos impositivos que tienen los distintos tipos de contratos. O sea, vamos a partir hablando de los contratos típicos de todo pequeño mediano productor, como son el arrendamiento y la parcería, pero después también vamos a adentrarnos a algunos tipos de contratos pecuarios, como son el pastoreo y el pastaje, y también algunos ya de contenido agroindustrial, por ejemplo la maquila, y vamos a ver pool de siembra, o sea, ya vamos a adentrarnos también a negocios agropecuarios más complejos, pool de siembra, fideicomiso agropecuario, convenio de explotación conjunta, y vamos a ver algo de canje y mutuo, ya adentrándonos un poquito en los efectos financieros de algunos especiales tipos de contratos. Una cuestión que parece tener mucha vigencia en el día de hoy porque se está observando cierta caída en cuanto a los rindes en el negocio agropecuario, y esto, me imagino, requiere de un número muy fino para poder cerrar la ecuación de manera positiva. Así es, sobre todo, bueno, uno leyendo solamente los medios especializados está viendo que se habla de una baja, no generalizada, pero importante en la negociación de los precios de los arrendamientos. Por supuesto, esa baja está relacionada justamente al manejo de costos, a la ubicación del campo, al rinde, al historial de ese campo. En algunos casos los precios se han mantenido, en otros se está hablando de entre un 10 y un 20% de baja en el arrendamiento acordado. No obstante, nosotros lo que vamos a tratar de hablar hoy es de alternativas contractuales a lo que es el arrendamiento. Casualmente los especialistas le están recomendando a los productores que están alquilando campos para producir que traten de reducir el costo o el valor de los contratos. En todas las líneas aseguran que hoy sí o sí quien alquila necesita una rebaja o una condición totalmente distinta. ¿Hay alguna otra alternativa más que el alquiler del campo? ¿Se puede llegar a realizar de otra manera? Bueno, en primer lugar, reitero lo que decía recién, que no en todos los casos los números no cierran y dependen, hay zonas que pueden ser consideradas muy buenas o excelentes en los cuales los números cierran. En otros casos se está hablando de la alternativa de la aparcería, en cuyo caso ya sí el arrendador tiene que tener en cuenta que en un contrato de arrendamiento se cobra un precio fijo y no se comparte el riesgo de la explotación. En un contrato de aparcería se comparte el riesgo de la explotación y lo que se acuerda entre ambas partes es un porcentaje del rendimiento. Pero esa es una posibilidad que, digamos, deja un poco más tranquilo al productor. Al que toma el riesgo, digamos. Bueno, en este caso toman ambas partes, en este caso ambas partes toman el riesgo. Y bueno, y vamos a ver las distintas variantes de la parcería, donde el dueño del inmueble puede aportar solo el inmueble o puede también estar aportando porcentualmente alguno o todo de los insumos, y en función a ese nivel de aporte será el porcentaje que convendrán en la distribución de los frutos.
Usted hablaba de otros contratos agropecuarios, como por ejemplo los pools de siembra, en donde nos preguntamos también si las condiciones para quienes participan de este tipo de negocios han cambiado en función de precios internacionales como el de la soja, que ha caído ostensiblemente y que también han motivado cierta alarma en cuanto a los productores respecto al rinde final o al resultado final de los negocios. En realidad un pool de siembra o un convenio de explotación conjunta no deja de ser más que una parcería grande, donde en lugar de haber un solo parcero dador y uno tomador, tenemos varios partícipes que están compartiendo el riesgo de la explotación. O sea que las variables que influyen a nivel micro también influyen a nivel de los pools de siembra, que normalmente se diferencian de las pequeñas explotaciones. Justamente está en la magnitud, en una economía de escala y en una cantidad considerable de hectáreas que se arriendan y se dedican a la explotación agropecuaria. Sabemos que usted no habla precisamente de los números de cada uno de los negocios, sino en este caso la parte legal y la parte contractual. ¿También recomienda desde este punto de vista buscar nuevas vías y alternativas y profundizar ciertas negociaciones para que los negocios hoy en el campo cierren de mejor manera? Impositivamente los negocios parciarios cierran de mejor manera por el hecho de que el hecho imponible se difiere, fundamentalmente en el impuesto al valor agregado. O sea, en el caso de una parcería recién van a hacer el IVA cuando cada una de las partes venda a tercero los granos. Y eso es el diferimiento del hecho imponible. En cambio, por supuesto, cuando estamos hablando de un arrendamiento, con el pago de cada parcial o total del arrendamiento, si bien no hay IVA, el arrendamiento está para el arrendador está exento de IVA, pero sí está alcanzado por ganancias y con una serie de complicaciones adicionales cuando el arrendador pretende cobrar en granos y no en pesos este contrato de alquiler, que eso requiere de inscripciones adicionales y de problemáticas adicionales para el arrendatario si no se cumplen determinados requisitos. De esas cuestiones vamos a hablar. Yo soy de Piamonte. De Brickman, de Alto de Chipián. ¿Cómo decidieron venir a San Francisco? Tuve la suerte de poder comparar otras realidades y San Francisco ofrece muy buena calidad de enseñanza. Me recomendaron mucho esta universidad. La ciudad es muy tranquila. Tenés un trato personalizado con los profes. En lo que es laboral ofrece muchas alternativas. Que ustedes hayan decidido elegir a San Francisco para formarse es la verdad una gran alegría de todos. Hasta allí el testimonio de Analía Selva en el marco de este curso dictado en la Bolsa de Cereales de Córdoba y que hay que tener en cuenta para los contratos agropecuarios en la actualidad y a futuro. Nos vamos a la pausa en instantes, nos asomamos a la primera edición de Santa Rosa Productiva. El testimonio se viene precisamente de la autoridad de ACIPRO, una de las entidades organizadoras. La pausa, ya continuamos con más Mundo Agro.